Saludos a todos. Estamos en el día 27. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 27, 1 de 2. Primera parte, segunda sección, capítulo 3, punto 859 al punto 876. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 859. Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Punto 860. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible por los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la Iglesia, pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el Evangelio que tienen que transmitir desde el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores. Los obispos, sucesores de los apóstoles. Punto 861. Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Punto 862. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores de la misma manera, permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por eso la Iglesia enseña que, por institución divina, los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. El apostolado. Punto 863. Toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles, en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana por su misma naturaleza es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Punto 864. Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo.
según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado, toma las formas más diversas. Pero es siempre la caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, que es como el alma de todo apostolado. Punto 865. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos, el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces todos los hombres rescatados por él, hechos en él santos e inmaculados en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios, la esposa del Cordero. La ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios, y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Resumen. Punto 866. La Iglesia es una, tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, verificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Punto 867. La Iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. El Espíritu de Santidad la vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es maculatis immaculata. Inmaculada, aunque compuesta de pecadores. En los santos brilla su santidad. En María es ya eternamente santa. Punto 868. La Iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos, es por su propia naturaleza misionera. Punto 869. La Iglesia es apostólica. Está edificada sobre sólido cimiento. Los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible. Se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. Punto 870. La única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo, que es una, santa, católica y apostólica, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Sin duda, fuera de su estructura visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. Párrafo 4. Los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Punto 871. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautizo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Punto 872. Por su regeneración en Cristo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Punto 873. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, porque hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confió
les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que le es propia. 1. La constitución jerárquica de la Iglesia. Razón del ministerio eclesial. Punto 874. El mismo Cristo es la fuente del misterio en la Iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su Iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que posean la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Punto 875. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. La fe viene de la predicación. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en virtud de la autoridad de Cristo. No como miembro de la comunidad, sino hablando a ella en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia. Ella debe ser dada y ofrecida. Eso supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo. De Él reciben la misión y la facultad, el poder sagrado de actuar este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar. La tradición de la Iglesia lo llama sacramento. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico. Punto 876. El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. En efecto, enteramente depende de Cristo, que da misión y autoridad. Los ministros son verdaderamente esclavos de Cristo, a imagen de Cristo que libremente ha tomado por nosotros la forma de esclavo, como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo, que se las ha confiado para los otros. Ellos se harán libremente esclavos de todos. Hasta aquí el punto 876. Continuaremos con el punto 877 en el próximo video. Gracias.